Pero vamos a leer ahora en el pasaje este de 4 jóvenes, ¿no? Daniel. ¿Qué pasaje de Daniel? También ahí Dios determinó entregar a Daniel, al pueblo de Judá a Nabucodonosor. ¿Eh? Lo iba a entregar a este pueblo. Y Nabucodonosor tomó el pueblo, tomó prisionero y tomó también, Dios permitió que tomase algunos, tomó utensilios del templo, del templo. Pero lo que tuvo Nabucodonosor, que nunca usó ese utensilio, sino que lo usó el hijo. Y ahí vino el desastre para él. Tomar las cosas de Dios, que son parte, ¿no es cierto?, de lo que sería la parte, digamos, que los sacerdotes usaban esos materiales, esos vasos que eran de oro, todas esas cosas, copas de oro y todo esto, usaban ellos. Era para una cosa, digamos, espiritual, ¿no? Si queramos decirlo. Y esa cosa lo tomó, pero lo que Nabucodonosor no lo usó, pero sí lo usó Belsasar, el hijo. Y ahí vino el desastre para el hijo después. Había tomado, se había atrevido a eso. Una fiesta que tuvo en la casa, con mujeres, con concubina, con esposa, qué sé yo, invitación y ahí risa, bebida y cuantas otras cosas, y tomaron y hizo traer los vasos, que esos eran vasos sagrados, si vamos a decir la verdad, copas sagradas, y los usó para beber. Bueno, ahí, pero vamos ahí en Daniel capítulo 1 primero. Yo sé que no vamos a hacerlo extenso porque no se puede, esto es largo para poder hablar, pero vamos a tratar de resumirlo, por supuesto. Y dice ahí en el 1, y en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, en minúscula, ¿no? Y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eso es lo que hizo Nabucodonosor. Ahora, vamos a ir más adelante. Y entre esto estaban Daniel, pero anteriormente el rey da una orden, ¿no es cierto?, para que trajera el muchacho, como dice en el 4, dice, a ver, dijo el rey a Aspená, jefe de su eunuco, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchacho en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras de la lengua de los caldeos. O sea, quería limpiar la mente de estos muchachos totalmente, lavar, hacer un lavado de cabeza, como se dice hoy en el día, ¿no? A vos te lavaron la cabeza, por eso vos crees, y por eso vos estás ahí con los evangelistas y qué sé yo, el otro, no. Una cosa así querían hacer esto para hacer inclusive enseñar las lenguas de los caldeos a estos 4, ¿sí? Y no tenían que ser cualquiera, sino que también tenían que tener algo que sean hijos de algunos de los príncipes, o de ahí, ¿no es cierto? Y buscaron y encontraron 4. Y estos 4, ¿no es cierto? Estos 4 que eran amigos también, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos 4, pero también le cambia el nombre el jefe, el eunuco, el jefe del eunuco va a cambiarle los nombres, ¿no es cierto? Le va a poner otros nombres. Pero dijo, ahora, y le señaló el rey ración cada día de la provisión de la comida del rey. O sea, o dio una orden que los alimentase con una comida que comía el rey y aún la bebida que tomaba el rey, el vino que tomaba el rey. Pero qué interesante que estos muchachos, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías en el 6 de los hijos de Judá, y a esto el jefe de los eunucos puso el nombre. A Ananías le puso Sadrá, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel, acá está el punto, en el 8, acá está el punto. Y Daniel propuso en su mente, ¿a dónde? En su corazón. Qué interesante, ¿no?
acá, el corazón, porque de acá mana la vida, en el corazón. Entonces dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estos chicos, habían hallado gracia con el eunuco. O sea, el eunuco les cayó bien a estos muchachos. Y tuvieron una conversación. O sea, Daniel pidió una conversación y le explicaron por qué. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, todo es una actuación de Dios fenomenal. Dios actúa de tal manera que nosotros a veces no lo podemos entender Ah, y bueno, pero ahí está, vos estabas orando, hijo, ahí tenés la bendición. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y esto es interesante, ¿no es cierto? Que Dios estaba obrando en ello. ¿Por qué? Porque ellos propusieron algo, no contaminarse, no contaminarse. Si esto lo hubiera sabido el rey del principio, no sé lo hubiera pasado, pero no iba a pasar nada porque Dios estaba con ellos ya. ¿eh? Entonces dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, dijo, el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro, más pálido que lo otro, que lo de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Qué tremendo, que iba a pasar eso si el rey se enterase, ¿no? Porque habían separado otros jóvenes que son de ahí, ¿no es cierto? Y estos jóvenes que eran de Judá, y ellos comían esa comida y Daniel pidió comer legumbres solamente y agua. Y después vemos, de un tiempo vamos a ver quién de eso o nosotros tenemos mejor rostro. Pero aceptó el eunuco, pero con temor, con temor. Así que después se benefició él también, pues se llevaba la comida que le traían a ellos. Pin, caja, como decimos nosotros, para ellos. Así que bueno, hasta la bebida. Y después sí, ahora, ¿qué pasa? Dice, y te ruego en el 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Ahora, acá consiste el eunuco, ¿no? Y va a probar 10 días. Pero en esta cuestión, en el 18 dice, pasado pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron aliados entre todos, Helio, otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en que así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó, los salió 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que este rey solía tener. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, porque después vino otro rey más adelante, que ganó la batalla y se quedó con el reinado y el poder. Pero vamos a seguir más adelante, porque el rey tuvo un sueño que no lo dejó dormir toda la noche, y habrá dado vuelta a la cara y para todo lado, para acá, para allá, estaba totalmente aterrorizado ese sueño que le venía ahí, y eso traer a todos los reyes, magos, etcétera, etcétera, para que le hablase. Y esto le pidieron que le explicase qué es lo que había soñado, y no le dijo que no. Él quería que ellos digan la interpretación de lo que había soñado. Si eran tan magos, tan astrólogos, tan sabios de esto, le pidió a él. Y como no pudieron contestarle, dice, no hay hombre que pueda contestarte, señor, todo esto. Tenés que explicarnos qué es lo que soñaste. Entonces, a esto le iba a costar la cabeza, pero resulta que ahí se acordó, no, hay un tal hombre, Daniel, que trajimos de allá, etcétera, etcétera, él puede contestarte, etcétera, etcétera. Era muy conocido ya Daniel ahí. Perfecto, tráemelo, lo van a buscar y lo van a llevar.
Entonces, cuando entró Daniel, y Daniel dice en el 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que le mostraría la interpretación al rey. ¿Sí? O sea, que ya anteriormente había hablado con él, pero no se lo dijo normalmente. Dice tiempo. Ahora, qué interesante que también luego él lo va a compartir con los amigos, esta situación. Lo va a compartir. Entonces, y Daniel entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había, a los que habían, a Ananía, Misael y Azaría, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Compartió. Y el compromiso era orar, clamar a Dios en oración, pedir a Dios en oración. Esto nos hace, hermanos queridos, los hermanos en Cristo, una iglesia donde somos realmente cristianos, cada uno debemos compartir también las oraciones. Acá se hace, compartimos las oraciones, ya 4. No somos Ananías ni nada, pero no somos Daniel ni nada, pero hermanos, somos hijos de Dios, del gran rey. Y compartimos, las mujeres por un lado, los hombres por otro lado, pero se comparten las oraciones, compartimos, y a veces compartimos los motivos de oración, ¿no es cierto? Porque hay mucho motivo para orar, ¿sí? Más ahora, en estos tiempos tan difíciles, terriblemente difíciles, es cuando más debemos tener compartimiento para orar y más tiempo para orar también, darnos ese tiempo. Y esto Daniel se los hizo saber. Y entonces, que al oír, bueno, esta es otra cuestión, ya hablamos de él. Así que entonces el secreto, en el 19, entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, lo exalta Dios del siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que con esta cuestión, Daniel le revela el sueño al rey. El rey queda satisfecho y lo pone como segundo de él. Qué interesante cómo Dios va a bendecir a Daniel. Pero que había otra cuestión. Siempre hay maldades, ¿no es cierto? Esperemos que nosotros como hijos de Dios no tengamos esas actitudes, lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque en ese pueblo pagano había personas que tenían envidia de Daniel y van a hablarle y buscarle al rey la vuelta, a ver cómo pueden hacer para buscar un edicto, ¿no es cierto?, que vaya contra ese edicto del rey. Como siempre, ¿no? Siempre hay cosas que parece mentira, que el mundo está así, lleno de maldades, y buscan hacer cosas, edictos y cuantas cosas, a veces contra un pueblo. Pero bueno, el Señor estaba allí siempre con ellos. Así que, a donde estoy, ahí. Después de esto, el 24, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, le dijo así, Daniel intercede también por ello, dice, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Qué hombre de Dios, qué hombre lleno de temor, qué joven lleno de temor. Aún se interpuso ante esto, le habló al rey que no matases a estos sabios que no le pudieron interpretar, que no los matases. ¿Eh? El rey los escuchó. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio en el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino los pueden revelar el rey. Pero, en el 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahí se lo va a revelar. Y se lo revela a Nabucodonosor ese sueño. ¿Mm?
Así que vamos a continuar un poquito más adelante, por ahora se va. Y ahora, en el 3, el rey Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos de anchura y 6 codos. La levantó en los campos de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta estatua la hizo el rey con motivo de que pone un edicto, porque ese edicto fue por muchas de las personas que estaban ahí, como el gobernador y todas estas cosas, que buscaban la vuelta a ver cómo, porque no encontraban cómo acusarle a Daniel. Daniel era una persona intachable y buscaban la vuelta a ver cómo podían hacerlo caer en trampa y encontrarle algo para que el rey actúe contra él. Y no lo encontraron, y no lo encontraron, y le hacen hacer al rey una estatua terrible, donde te saca un edicto donde todos tenían que postrarse y adorarlo. Y adorarlo. Así que, y altísima, ¿no? Se imagina cuánto tenía. Una altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. 70 codos, 35 metros sería. Oh, ¡qué cacho de estatua que hizo! Y qué anchor, terrible. Así que bueno, pero qué interesante también, y también ponen, porque iban ahí esa estatua de oro, ha levantado. Ahora, había ciertas músicas que tenían que tocarse, y qué sé yo, de acá, y todo tenía que pararse, y todos tenían que mirar la estatua, y todo postrarse y adorarlo a la estatua. Pero, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, ahí, y dice, pero en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, ¿no es cierto? Algunos de los judíos eh, hablaron y dijeron, rey Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado por una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, etcétera, los zampones, etcétera, y en todo instrumento de música se potre y adore la estatua de oro. Y el que no se potre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ahora viene la acusación en el 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios, encima de eso, porque todos ellos habían sido puestos en los negocios, los 4 amigos, los 3 amigos, Daniel, que era un poco más superior que todo ello, y allí pasa, dice, de la provincia de Babilonia, Sadrán, Mesá y Abednego, estos varones, oh rey, no se te han respetado, no adoraron tu dios, ni adoraron la estatua de oro que ha levantado. A los otros 3, no a Daniel, a los otros 3. Así que bueno, y entonces Nabucodonosor los dijo con ira y con enojo que lo trajesen a Sadrán, Mesá y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, habló Nabucodonosor, y bueno. La cosa que va a prender el horno y lo va a calentar 7 veces más, muchísimas veces más calorías, que tanto así que cuando van a tirar, lo que lo tiraron se quemaron ellos mismos y murieron. Terrible, ¿no? Qué terrible, cómo habrá sido el calor terrible. Pero algo se veía, ¿por qué? Porque este rey también estaba inquieto, porque lo que había hecho no lo quería hacer, pero bueno, los edictos son edictos y lo tiene que cumplir. Desgraciadamente, porque estaban apretados por estos otros y cuantas cosas, y bueno, lo cumplió. Pero acá lo interesante es, Sadrán, Mesá y Abednego respondieron al rey, pero el rey se había levantado temprano, ¿no? Porque estaba afligido. Ahí dice, y ahora en medio de un horno, dice, de fuego ardiente, Dios, ¿y qué Dios será aquel que lo libre de mi mano? Decía. Sadrán, Mesá y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos, le dijo, sobre este asunto. Y acá viene, qué fe que tenían a ese Dios que ellos creen y al Dios que nosotros creemos. ¿Eh? Qué fe. He aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Hay que decir esa palabra delante de un rey, a un rey, ¿eh? Y hay que confiar con una fe tan grande que sabían que ese Dios grande, el Jehová Dios del pueblo de Israel, el Jehová Dios, que es nuestro Dios, dice, Él nos librará. Y hermanos queridos, el otro día hablaba con Cuquita y digo, ¿sabes qué, mi amor? ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de lo otro cuando éramos jóvenes? Yo digo, ¿cuántas cosas nos libró Dios a nosotros? ¿De cuántas cosas? Y le decía yo de pequeño, seguramente Dios ya me estaba cuidando. Le cuento una anécdota así nomás rapidito. A los 9 años me pusieron unas pistolas en el pecho, un hombre, porque el hambre que había en casa había que buscar algo para comer y tuvimos de entrar a una quinta y sacar choclos, zapallos, todas esas cosas, pero era para comer, porque en casa había hambre, ¿no? Yo no voy a decir que no. Murió el viejo, el papá era joven y bueno, todo se vino abajo y toda esa cosa. Y se me ocurrió con otra banda de chicos, fuimos y sacamos. Y claro, yo estaba más abajo, que era el más corajudo con otro. Me fui a la parte más linda donde estaban los choclos y toda esa cosa. Pero este hombre venía con los perros y cuando quise disparar, ¡pam! Me agarró un perro y el hombre me da vuelta y me pone la pistola en el pecho. 9 años. Pero bueno, tampoco fui un delator, salí. Me comí una paliza de él nada más y listo. Pero nada más. Así que, pero, ¿y cuántas otras cosas más? ¿No? Han pasado muchas cosas, muchas cosas. Recuerdo una vez que voy a pedir plata, mi mamá me manda a pedir plata, una amiga de ella, prestado un dinero, no había para comer. Entonces, y fui con la hermana de mi mamá, que es de crianza, mis abuelos la criaron, tenía problemas de salud mental. Y bueno, vinimos tristes porque la señora no estaba, que lo mandó. Y nos sentamos en la plaza. Yo estaba en el banco y al frente había otro banco. Y veo una bolsa inmensa así de papel, por supuesto, no había todavía plástico. Y miro la bolsa y la miro acá. Me levanto y claro, yo estaba triste, porque la tristeza de mi madre me golpeaba a mí. Y era chico, tendría 7 años, una cosa así, 8 años, está ahí, por ahí. Y me voy, me levanto y veo ahí abro la bolsa, carne, un montón de carne había adentro. Una riqueza. Y agarro y levanto la bolsa, miro para todos lados, si había alguien, no había nadie, y casé la bolsa se llama Puchivela, le decíamos nosotros Jusi, y nos vamos para casa. Y le digo, mira mamá, mire mamá lo que encontré, qué sé yo, va a abrir y mi mamá, va, y pensando que estaba envenenada la carne, no sé con qué la hirvió, con un montón de cosas, qué sé yo lo que hizo ahí, ¿viste? Pero le resulta que se mandó cada comida que comimos, no sé cuánto, 2 días creo que duró la carne por ahí guardadita, que ella sabía guardarla muy bien, y comimos carne. Yo digo, estas cosas vienen de Dios, Dios ya me estaba proveyendo desde pequeño. ¿Y cuántas cosas cuando fui más grande? ¿De cuánto me ha sacado el Señor? Y cuando salimos de viaje con mi esposa ya éramos del Señor. Veníamos manejando que todavía estaban las autopistas por hacerse, qué sé yo, toda calle, había que cambiar de ruta, bueno, todas esas cosas, y me entró a dormir a las 2, 3 de la mañana, yo manejando, y me entró a dormir, Cuquita se duerme, la hija de Panchito se duerme, Noemí, que venía con nosotros también, era chica todavía, y yo me empiezo a cabecear. Y en eso, al frente que yo hago, se levanta un pájaro inmenso que me aleteó frente del coche, hizo un ruido terrible y me despierto. Hermanos, créame, ahí nomás, 50, 60 metros, había un caballo en medio de la calle. En medio de esa calle. Yo iba directo, no seguiría a 100, creo, más o menos. Iba directo al caballo. Y cuando lo vi, alcancé a virar, a hacer la curva así, creo que le rocé la cola al caballo. Y el corazón se me salía por la boca. Y Dios mío, dije nada más. Y paré el coche y ya se despertó. ¿Qué pasó, pa? Nada, nada, mi amor, ya está, no pasó nada, no pasó nada para no afligirlo. Hermano, después me entero que hubo una hermana que se despertó a la hora que me pasó y pensó en mí y en Cookie, que estábamos viajando y se puso a orar. Esa hora que a vos te pasaba, Mario, yo estaba orando a Dios por tu cuidado. Así que, hermano, mire qué interesante que orar. Cuántas cosas, Dios bendito. Así que, bueno, son cosas y más cosas. Pero en este caso, vamos a ir terminando. Ya, cuando acá, acá hay una cuestión.
Cuando sabe de los delitos, todos esos edictos que saca, porque después Daniel fue a parar el Pozo de los Leones, porque también no era una desobediencia, sino es algo que Daniel no quería cumplir, y menos iba a cumplir algo pagano. Era un hijo de Dios, temeroso a Dios. Y no iba a ser la voluntad de este rey ni de ninguno. Él iba a seguir los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Y lo van a meter en la fosa de los leones. También la mala gente y esta astucia que tienen ellos, y va a parar a la fosa de los leones. Y ahí estaba, triste el rey, porque había hecho esto. Se levanta ahí, se levanta temprano ahí, y dice, lo llamo por el nombre, y estoy acá, rey, estoy acá. Date. Nada, salió nada, ni un rasguño, nada. Dios había hecho la obra. Como así hizo la obra con los otros tres amigos. Ni siquiera con hora humo salieron de ahí. Pero el rey dice que había cuatro, lógico, estaba ahí el Señor, protegiendo, cuidándolos de la llama para que la llama no los queme, no los toque. Y salieron y se asombraron, y después sacó un edicto, también hay que adorar al Dios, que lo hizo los cielos y la tierra, todas esas cosas. Y bueno, Dios se fue exaltado por estos paganos. Así sucedió también lo mismo con Daniel, cuando Daniel sale de la fosa de los leones, sin un rasguño, sin nada. Pero qué interesante acá. ¿Por qué lo llevan? Porque buscaban también astucia a estas personas malas. Y Daniel tenía una cosa, oraba. Y mire cómo oraba en el 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué interesante, él miraba de la ventana y su mirada y su oración dirigida hacia Jerusalén. Hermano, ¿cuántos de nosotros miramos a la Jerusalén espiritual cuando oramos? ¿Cuántos de todos nosotros nos arrodillamos y oramos y vemos aquel cielo en el cual el Señor fue a preparar lugar para nosotros? Tenemos que orar mirando a ese gran Señor que nos salvó, nos perdonó, nos libró, y mirando a esa Jerusalén celestial que está preparado para todo lo que hemos creído, hermanos queridos. Y hoy es un motivo de oración. Y Daniel lo solía hacer, abría las ventanas y su oración iba dirigida hacia su tierra, Jerusalén. Y nosotros debemos orar, porque somos peregrinos, somos extranjeros. Nacimos en Argentina. Yo amo a mi Argentina porque soy argentino. Pero, hermano, yo digo más a mi patria celestial que mi Argentina, porque mi destino final y eterno es en los mismos cielos. Que Dios te bendiga y nos bendiga a nosotros también. Amén.